Bueno, continuando con las presentaciones, vamos a presentar ahora a nuestra amiga, la vicepresidenta, la doctora Mónica Pujadas, con el tema dinámica de la transmisión de la edad pediátrica de la pandemia SARS-CoV-2 COVID-19. Mónica, como todos sabemos, es pediatra, epidemióloga, infectóloga pediatra, profesora agregada de la Clínica Pediátrica del Departamento de Pediatría de la Facultad de Medicina, ex profesora adjunto del Departamento de Medicina Preventiva y Social, como dijimos, vicepresidenta de la Sociedad Uruguaya de Pediatría y secretaria del Comité de Infectología de la SUB. Además, integra el Grupo Asesor Científico Honorario GACH. Adelante, Moniquita. Muchas gracias, Rosario. Buenos días para todos. Es un placer poder participar en estas jornadas de actualización de nuestra Sociedad Uruguaya de Pediatría. En la ocasión que me toca, vamos a referirnos entonces específicamente a la dinámica de transmisión en la edad pediátrica del coronavirus, el SARS-CoV-2, que produce la enfermedad COVID-19, como todos sabemos. Y ustedes dirán, ¿otra vez coronavirus? Bueno, lo que nos ocupa sobre todo hoy es una visión desde lo que sería nuestra visión científica y técnica sobre cuál es la dinámica de la transmisión y todas sus implicancias en cuanto a la vida de los niños y las decisiones en salud pública. Entonces, básicamente, vamos a considerar estos siguientes puntos. La dinámica específica basada en evidencias. ¿Qué ha pasado en otros países en general con la experiencia de cómo transmiten los niños la enfermedad y sus implicancias también en cuanto ha sido fundamentalmente el reinicio de las clases presenciales, el impacto que han tenido en la transmisión de los niños o las medidas de apertura de las clases básicamente y también de lo que hace a la consulta presencial en la curva epidémica en Uruguay para ver realmente qué fue lo que pasó. Nos vamos a referir brevemente para tener una actualización de la situación epidemiológica al día de hoy y terminaremos con reflexiones y desafíos de cómo vamos en el transcurso de esta pandemia y cómo tenemos que seguir trabajando, en especial desde la pediatría. Esto ya lo sabemos todos, pero recordemos, pasan los meses, se sigue analizando cuál es la situación de la pandemia y se sigue afirmando que los niños se enferman menos y contagian menos. Siguen sosteniendo las distintas series cuáles son las cifras en cuanto a la mediana de edad de presentación del COVID en la edad pediátrica, que es de aproximadamente 7 años. Hay un 2,4% del total de todos los casos en el mundo, el 2,4% son correspondientes a los menores de 15 años o 18 años, según las series, y sigue siendo baja el porcentaje dentro de esos niños que se enferman de los que tienen una enfermedad severa. Solo 0,02% son los que han tenido enfermedad severa. Se ha demostrado también que tienen menos disfunción de la inmunidad después de tener una infección o en el curso de una infección por SARS-CoV-2 y que habitualmente, esto se sigue sosteniendo también, se contagian a través de un conviviente, un miembro de la familia, en general adulto o adulto joven. Y por otro lado, reafirmamos, los pediatras lo conocemos bien, cuáles son las características que a su vez también hay que tener en cuenta a la hora de considerar la dinámica de la transmisión de los niños, es que no controlan la emisión de secreciones excretas, obviamente los niños pequeños no controlan esfínteres, no son capaces de adoptar medidas de higiene personal, tienen dificultades y de hecho está contraindicado el uso de mascarilla, por ejemplo, en los menores de 3 años, tienen dificultad para controlar sus desplazamientos y, por tanto, es fundamental la precaución de las medidas higiénicas y el aislamiento del paciente que implican a todas las personas responsables de su cuidado. Entonces, para ir redondeando sobre lo que son los datos internacionales y por qué seguimos sosteniendo entonces que es poco frecuente la enfermedad en la edad pediátrica. Bueno, ahí tienen algunas cifras. El brote de China, 0,26% fue la cifra de infectados, del total de infectados en menores de 20 años y en general mayor porcentaje de casos asintomáticos, con síntomas leves y con mejor pronóstico. Como sabemos, los niños son susceptibles a la infección por SARS-CoV-2, pero habitualmente entonces no desarrollan una enfermedad, en su mayoría una enfermedad severa.
pese a lo cual están bien identificadas, y eso también se ha ido trabajando en el transcurso de la pandemia, de cuáles son los probables grupos de riesgo, o sea, grupos que dentro de esas bajas probabilidades de enfermar y de infectarse, sí tienen un poquito mayor de probabilidad, un poco más de probabilidad de tener alguna enfermedad más complicada, y básicamente se sigue subrayando a los niños pequeños, lactantes y preescolares, pero sobre todo los menores de 2 años, los que padecen de enfermedad pulmonar crónica, los que tienen condiciones de inmunocompromiso, ya sea adquirido por tratamientos o por inmunidad innata congénita, y también casos de diabetes mal controlada, a lo que se ha agregado recientemente el considerar la obesidad con un índice de masa corporal mayor a 40 como un grupo que también podría estar teniendo una mayor probabilidad de padecer enfermedad severa. Estudios que se han hecho y que se siguen haciendo sobre carga viral nos muestran que podría no haber variaciones en cuanto a la carga viral de niños y adultos, pero que sí el comportamiento del virus en los niños es diferente, básicamente porque la respuesta inmune de los niños frente a SARS-CoV-2 es diferente. Por lo tanto, eso, unido a lo que son diferencias cuali y cuantitativas en cuanto a la presencia de los receptores para la enzima de la angiotensina, la convertasa de la angiotensina 2, contribuiría a explicar por qué se enferman menos estos niños. También se ha estudiado exhaustivamente cuál es la presencia del virus en el tracto respiratorio y se ha visto que el compromiso del tracto respiratorio superior en los niños es mayor que el inferior y que existe también puede existir excreción nasal y fecal prolongada, pese a lo cual la vía de transmisión a través de fecal no ha sido considerada como una fuente de transmisión importante. Entonces, los mecanismos de transmisión todos los conocemos, pero es importante volverlos a recalcar. Sigue siendo una enfermedad que se transmite básicamente a través de las microgotas, de las secreciones del aparato respiratorio que expelemos al toser, al hablar o a estornudar, por contacto con las superficies contaminadas, con esas secreciones, mediante la generación de aerosoles que se ha ido discutiendo hasta dónde pueden llegar, pero como ustedes saben bien, se habla de 2 metros claramente. Y también se han descrito algunos casos de detección del virus en el semen, de transmisión vertical, pero sin que sean mecanismos importantes identificados. Como concepto, entonces, porque esto va a tener una implicancia directa sobre cuáles son las medidas que tenemos que tomar de prevención, sigue siendo las secreciones respiratorias básicamente la principal manera de diseminar la infección. Y básicamente, entonces, y esto también, la dinámica está bien descrita a partir de lo que ha sido la transmisión, sobre todo en China, insistimos mucho en eso, cuando hay un niño infectado, habitualmente es porque se lo transmitió al virus a algún conviviente o alguna persona de su entorno cercano. Esto es importante y está pasando también en nuestro país. Ahora cuando mostremos las cifras vamos a ver por qué. Y lo otro que tenemos que tener en cuenta es que también se sigue demostrando que los niños tienen mayor proporción de enfermedad asintomática. Aún infectados, hay mucho mayor proporción que en relación a los adultos de enfermedad asintomática. Eso también desde el punto de vista de la epidemiología es para atender porque obviamente, pese a que es baja la transmisión, no es que sea cero, o sea, eso pueden transmitir y un niño asintomático puede también transmitir, aunque menos probablemente que uno sintomático. Y por otro lado, y sobre todo a propósito, como bien saben ustedes, de las posibles decisiones de reinicio de lo que fue el tener que volver a los niños a las escuelas en forma presencial. Eso fue un fenómeno mundial de que inicialmente y frente a lo que era la aparición de la pandemia, la primera medida que se tomó fue el cierre escolar. De todos modos, cuando se empezó a planificar la apertura, fue fundamental el poder abordar fehacientemente este conocimiento de cuál era la situación real de la dinámica de transmisión. Y entonces, a partir de muchos estudios, que algunos de ellos los vamos a compartir acá, se pudo determinar
realmente que los niños no son grandes diseminadores de la enfermedad por estas condiciones que estábamos hablando, y mucha de la evidencia que ustedes van a ver acá surge de experiencias, descripciones básicamente, comunicadas a partir de situaciones que se fueron produciendo de un niño enfermo y ver cuántos contagiaba o no, y también de las experiencias de las reaperturas que fueron teniendo países que transcurrieron antes que nosotros por la pandemia. Y por otro lado, también cuando tratamos de medir a ver si los niños son portadores del virus, tienen virus o no, hay que tener en cuenta lo que bien señalaba Drosten y ya vimos también en algunas otras comunicaciones de que no habría significativas diferencias entre las cargas virales de niños y adultos, pero que por otro lado, la capacidad, el tener el virus presente en secreciones, en un test, por ejemplo, de PCR, ¿qué implicancia tenía realmente de la capacidad de que los niños la transmitieran? Entonces, eso es fundamental también considerarlo. Hay razones que, como ustedes tienen ahí, ven que argumentan en contra de que la infectividad de los niños sea similar a los adultos, por todo esto que estamos viendo, y porque en general, así como pasa con otras infecciones respiratorias, los niños tienen menos fuerza con la tos, el volumen corriente exhalado es menor, etcétera. Y por otra parte, y sobre todo desde algunos estudios en Italia, surgía la preocupación acerca de cuál podría ser, de todos modos, la compensación que podrían tener los niños por el aumento en la socialización de esa capacidad de transmitir. Pese a lo cual, y si bien inicialmente se seguía insistiendo en que el rol de los niños había que seguirlo analizando, ya al día de hoy, al momento actual, está bien definido, como decíamos, que no son grandes transmisores. Acá, simplemente de toda la literatura, quería compartir con ustedes algunas de los trabajos. Este es una revisión sistemática hecha por Ludvigson, ustedes tienen ahí la referencia, y realmente pudo demostrar todo esto que estamos señalando. En general, pese a, digamos, todo lo que se dudaba inicialmente y que, como ustedes saben, también surgió porque inicialmente teníamos dudas de qué tanto se parecía a la infección por influenza, a la gripe, esta enfermedad. Bueno, sin embargo, está bien definido, es bien distinto en esto, en la capacidad, digamos, de transmisión, y acá ustedes tienen algunas de esas conclusiones. De todos modos, hay que tener en cuenta que coinciden los investigadores en señalar como un punto de corte y una diferencia en la capacidad de transmisión en lo que hace a los niños a partir de los 10 años. Una cosa son los niños menores de 10 años, que realmente contagian poco, y que se enferman también poco, pero digo, sobre todo en la transmisión. Y otra cosa es los mayores de esa edad que habitualmente se van pareciendo cada vez más en la capacidad de transmisión a los adultos. En general, lo otro que, sobre todo cuando se analizaban pros y contras y qué impacto podía tener el cierre escolar en lo que eran las medidas de la pandemia, se vio que, por otra parte, el cierre escolar podía aumentar el contacto social de niños con adultos y grupos de riesgo, y entonces también favorecer la infección por ese lado, más que proteger por el hecho de que no estuvieran en la escuela. Y, por otro lado, análisis de China también, que fueron de los que más han obviamente estudiado con más tiempo todo el transcurrir de la pandemia, nos mostraba que también cuando habían aparecido algunos casos índices en niños, muy poco frecuentes, pero que habían aparecido, y que en general lo que se discutía es si el encontrar un caso positivo en un niño era porque realmente era el caso índice o que en realidad el periodo de incubación en los niños podría ser más corto, y entonces al estudiar, digamos, tal vez apareciera primero la identificación del niño sin que necesariamente fuera el caso índice. Eso es bien interesante y también se ha estado planteando. Y como ustedes tienen acá, esto es, dentro de los análisis, el máximo, digamos, de casos índices que se pudieran identificar, esto surge sobre todo, como viene ahí en China, es de hasta un 5 y 9% en 2 publicaciones, ha sido el máximo que se ha identificado como de porcentaje de casos índices. O sea que realmente, como conclusión, es poco frecuente que los niños sean un caso índice dentro de un brote intrafamiliar. Y simplemente para que a ustedes les quede como referencia a los que quieran profundizar, cómo se fue, digamos,
analizando en el transcurso de la pandemia, como todos sabemos, se identificó el síndrome de inflamatorio multisistémico pediátrico relacionado al COVID como una entidad específica de, digamos, como una enfermedad más severa en la edad pediátrica, y volvió a darse la discusión entonces si era necesario el tema del aislamiento de los niños, también para prevenir eso. Bueno, fíjense, estos investigadores, insistiendo en que los niños no son superdiseminadores de la enfermedad, y promoviendo y justificando digamos, la importancia del reinicio de las clases, señalaban que aún en el caso de la presencia de la enfermedad, digamos, del síndrome multisistémico inflamatorio, no era justificado el sostener que por la probabilidad de ese síndrome debieran los niños quedarse aislados, porque hay otra cantidad de enfermedades infecciosas también, que también dan enfermedad seria y que no nos han llevado a que se cierren las escuelas o se limite la asistencia de los niños. O sea que esa perspectiva creo que también es importante que la tengamos los pediatras, ¿verdad? Y en general, como dice este otro artículo que ustedes ven ahí abajo, muchas veces el desconocimiento inicial y la ansiedad que generaba el miedo al riesgo de la transmisión a través de los niños hizo que inicialmente se tomaran medidas que luego están bien claro que no estarían justificadas y que entonces nos tienen que hacer reflexionar. Simplemente, para mostrarles otras de las investigaciones que ha abordado el tema, es una revisión específica, digamos, que analiza el rol de los niños en las escuelas y su capacidad de transmisión. Es bien interesante porque, como ustedes saben, Europa tuvo su explosión en el coronavirus, ahora están volviendo a tenerla, lamentablemente, y entonces ellos pudieron analizar ese proceso inicial de cierre absoluto, luego de apertura, luego de volver a cerrar según la situación, etcétera. Y en este trabajo, que como ustedes ven se emitió el 6 de agosto de este año, tenemos un buen resumen de las justificaciones y los mensajes que realmente soportan las decisiones de que lo que sería el reinicio de clases no conlleva un riesgo aumentado de la transmisión comunitaria de la enfermedad. Simplemente también hay que tener en cuenta que, aunque sean pocos, los casos también pueden existir, obviamente que nunca es cero, y que entonces eso hace que lo fundamental sea valorar, como ustedes habrán escuchado en otras ocasiones que hemos hablado de la Sociedad Uruguaya de Pediatría, insistiendo, siempre va a ser necesario el manejar y gestionar el riesgo frente al daño que puede producir lo que es el cierre de las clases presenciales o lo que es el no poder con los niños seguir su proceso educativo. Entonces, siempre hay que tener en cuenta ese equilibrio. Y por otro lado, perdonen que está en inglés, pero simplemente para que vean cómo realmente esto está bien analizado en muchos lugares del mundo, se sigue insistiendo que si se puede, como tienen ahí en el recuadro, si se puede, se sigue insistiendo mucho en mantener las medidas de prevención, si logramos medidas de prevención adecuadas, sigue siendo mucho menos probable que se propague también en la escuela una enfermedad, un COVID, y que lo otro que quisiera reflexionar con ustedes es que también desde este consenso europeo promovían que la decisión de control de las medidas que se tomen con respecto a las escuelas tienen que ir en total sintonía con las otras medidas que se tomen en la comunidad para prevención de esta infección. De nada sirve cerrar la escuela, que los niños no vayan a la escuela, si después tenemos abierta toda otra cantidad, digamos, de cosas en la comunidad que son los que en definitiva permiten la diseminación del virus. Yendo específicamente a cuál fue la experiencia de comunicaciones, de qué pasó cuando empezaron la reapertura, básicamente acá tienen ustedes, en las escuelas suecas no se reportaron brotes en escuelas luego de la apertura. Fue muy conocido un trabajo de una descripción de un niño de 9 años en Francia que asistió a 3 escuelas, el pobre niño no sé qué hacía en 3 escuelas, pero bueno, con síntomas de COVID-19, y tuvo 112 contactos, ninguno de ellos se contagió,
lo que reafirma obviamente más allá de lo anecdótico lo que estábamos diciendo. Experiencias de Australia mostraban que cuando empezaron a concurrir, digamos, a las escuelas y a los centros de educación secundaria, 18 personas infectadas, que eran 9 estudiantes y 9 de personal de salud, concurrieron a centros de secundaria con contacto con 735 estudiantes y 128 miembros del personal, y de toda esa experiencia, que obviamente es una descripción de algo que pasó involuntariamente, claramente, se demostró que solo 2 niños se habían contagiado. Y por otro lado, en Irlanda demostraron claramente que no hubo transmisión secundaria de niños en los centros educativos, luego del reinicio, digamos, de las clases. Constataron 3 niños y 3 adultos, pero con antecedentes de asistencia escolar y que tuvieron COVID-19, pero que ninguno había sido adquirido en la escuela. En Finlandia también no se reportaron casos secundarios en el rastreo que se hicieron de un adolescente que había asistido estando enfermo a la escuela. En Singapur también hay experiencias comunicadas de preescolar de 4 años que no contagió a ninguno de sus 34 compañeros. Y finalmente, esto sigue, pero bueno, para ir resumiendo, una encuesta que se realizó a 15 países europeos, también contestaron que la mayoría no habían tenido brotes, o incluso si habían tenido casos, no eran, digamos, transmisión secundaria entre niños, y que concluyendo que las agrupaciones en centros educativos fueron bien infrecuentes y limitadas en número y tamaño. Los países que habían reabierto las escuelas no constataron un aumento de casos en el entorno educativo, y también se analizó específicamente la capacidad de transmisión a los adultos, de niños a los adultos en el ámbito educativo, y también se concluyó que los adultos no corren mayor riesgo de contagiarse en la escuela que en la comunidad o en el hogar. Sin embargo, y esto para también tener en cuenta, que los pediatras nos preguntan mucho, sobre todo en esta época, tengamos en cuenta, y les traía 2 comunicaciones que me parecía importante compartir. Campamentos, que implica convivencia más prolongada que lo que es estar en una clase, ¿verdad? Sí, hay algunos reportes, en este caso de Georgia, en el que con asistentes a un campamento de 6 a 19 años se produjo como un brote en ese campamento con tasas de ataque próximas al 50%. Ahí lo que sugieren los autores, y por eso lo traemos a colación aquí, es que por un lado teníamos una edad un poco mayor, ¿no? Ya incluíamos mayores de 10 años en lo que fue esta experiencia de ese campamento, y por otro lado tenemos la situación de convivencia más prolongada, que es de los elementos que se sigue sosteniendo como que aumenta la probabilidad de transmisión. Obviamente, no es lo mismo estar 4 o incluso 6 o incluso 8 horas en una escuela que convivir durmiendo, sobre todo en el mismo ámbito. Eso como para tener en cuenta, por eso es que seguimos recomendando que no se hagan en este momento campamentos o situaciones en las que los niños convivan como salidas didácticas de varios días o lo que eran los paseos antes de fin de año, ¿verdad? Y por otro lado, en Israel también se describió un brote escolar a 10 días de la reapertura, y allí fíjense que se testeó mucha gente, 1.161 estudiantes y 151 adultos, y se constató una tasa de ataque de hasta 16%, y lo que sí había pasado allí es que coincidió con la temporada en que había calor en Israel, y que ahí detectaron que habían faltado el cumplimiento muchas veces de las medidas de protección, la gente se sacaba el tapaboca porque le molestaba, etcétera, y también hubo hacinamiento, y esto contribuyó. O sea que parece nada nuevo lo que les estoy diciendo, pero sigue siendo bien claro que desde la evidencia que tenemos en las descripciones de lo que ha ido pasando a lo largo de la pandemia, sigue siendo necesario el considerar las medidas de prevención, que son las mismas que siempre repetimos, pero que son necesarias para evitar la propagación. Y por otro lado, entonces, quisiera dejar estos 2 mensajes, como resumiendo un poquito lo anterior.
Según el estado actual del conocimiento, entonces, aún teniendo probabilidad de un COVID, que es baja, ¿verdad?, de COVID en niños con forma severa, no va a ser más frecuente eso que otras enfermedades infecciosas potencialmente graves en los niños que no nos han llevado a la fecha al cierre de escuelas. Esto porque tenemos que como considerarlo en perspectiva el análisis de cuando promovemos una medida u otra. Y por otro lado, también tenemos que ser bien conscientes, y esto también ha sido demostrado, que las escuelas, más que contribuir a la transmisión del coronavirus en la comunidad, reflejan lo que pasa en la comunidad. Y esto nos está pasando ahora en Uruguay. Ustedes saben bien, y ahora vamos a verlo con más detalle, si aumentan los casos, como le está pasando a Rivera, va a haber más niños. Pero eso no quiere decir que porque los niños sean los que transmiten, sino porque los niños reflejan lo que pasa en la comunidad. Si en una comunidad aumenta la circulación, necesariamente también va a aumentar el número de casos de niños. Por otro lado, y como contrapartida, porque inicialmente cuando se empezó a discutir sobre la necesidad del reinicio de las clases presenciales y sus riesgos, nosotros esperábamos el invierno, corrió mucha agua bajo el puente, se habló muchísimo sobre esto. Fíjense qué fue lo que finalmente nos viene pasando en cuanto a las otras infecciones respiratorias. Esto es de la vigilancia de la infección respiratoria aguda grave, que es la que requiere internación y que se vigila en nuestro país a través de 107 puestos centinela. Fíjense, esta es la situación. En celeste es el año 2020, comparado con lo que es en amarillo el año 2019 y en rosado el año 2018. Y fíjense cómo es infinitamente más baja la incidencia de infección respiratoria aguda grave este año con respecto a los anteriores. ¿Qué pasó en Uruguay? Acá también me interesaría que ustedes se queden con esta imagen. Ustedes acá tienen la curva epidémica, que no es más que el número de casos diarios desde el 13 de marzo hasta, en este caso es hasta el 21 de octubre. Y ahí en las flechas rojas tienen los, momentos en que se fue haciendo la reapertura de las clases presenciales en diferentes grupos y en diferentes momentos, como ustedes saben, en nuestro país. El 22 de abril fue que se comenzó con las clases presenciales en la escuela rural. El 1 de junio, 15 y 29, ustedes saben que se fue luego abriendo, primero se amplió en la zona rural, después fueron abriéndose en las zonas suburbanas, luego en la zona metropolitana, que fue la última, y también en ese orden escolares y luego en centros de educación secundaria. Fíjense, si ustedes miran lo que ha sido la evolución de la curva epidémica, que la tienen marcada aquí en celeste, no podemos decir que haya habido un aumento a partir de esas reaperturas de las clases presenciales. Y esto es bien, claro, esto es lo que ha pasado en el resto del mundo, pero en Uruguay en especial concluimos entonces que estando bien atentos como se estuvo siempre y con capacidad de detectar rápidamente si aparecían brotes escolares y si había una situación en la que aumentaran significativamente la curva, pudimos ver que no tuvo ningún impacto en cuanto a aumentar la incidencia de casos el volver a las clases presenciales. Y eso lo queríamos señalar porque es bien importante. Y por otro lado, si queremos medir también en los niños en general qué pasa, tenemos este dato que ustedes saben que desde abril de este año se hace un test a todos los niños y embarazadas y mujeres, que ingresan al Hospital Pereira Rosell, y desde abril hasta ahora llevamos más de 6.000 test, ninguno ha sido positivo hasta la fecha. Obviamente, que hay casos en niños en Uruguay, hay 169, hoy les vamos a mostrar, pero esto es bien importante que sepamos entonces cuáles han sido el impacto que han tenido las distintas medidas en los niños. Para terminar, vamos a analizar un poquito la situación epidemiológica actual. Al cierre de mi presentación, porque si no la tendría que haber terminado hoy de mañana, les puse el informe del 21 de octubre, y como ustedes saben, estamos un poco todos preocupados en Uruguay. Ha habido algunos cambios recientemente y vamos a analizar un poquito entonces qué ha pasado, qué viene pasando y cuál es nuestra situación. Al 21 de octubre se comunicaban 44 nuevos casos, ¿verdad? Con esa distribución que ustedes ven ahí, y se habían hecho 3.512 análisis. Desde que se declaró la emergencia sanitaria el 13 de marzo, se procesaron más de 290.000 test
y se registraron entonces 2.663 casos positivos de coronavirus en todo el territorio nacional. De esos, como ustedes pueden ver, la enorme mayoría, 2.172, se recuperaron. Recuerden, como elemento global de vigilancia en salud pública, el Ministerio de Salud Pública lo que hace para decretar la recuperación es el transcurrir 14 días desde el diagnóstico, independientemente de que se le haga o no test, pero digo, se considera así desde el punto de vista epidemiológico. Al 21 de octubre se confirmó otro fallecimiento, sumando en total 53 defunciones por COVID en Uruguay. Al 21 de octubre había 438 casos activos, o sea, cursando la enfermedad, 7 de ellos en cuidados intensivos y 1 en cuidados intermedios. Como ven, si ustedes analizan la situación, se sigue presentando, como pasa en general, con la mayoría de los casos leves. Más del 85% de los casos son leves, se recuperan la enorme mayoría, pese a lo cual tenemos que estar alerta siempre a lo que son las tendencias. Y 7 casos en cuidados intensivos ha sido más de lo que hasta ahora veníamos teniendo, hay que vigilar eso, y hay 1 en cuidados intermedios. Con respecto a una mirada especial que siempre se hace, que es al personal esencial, en especial el personal de la salud, actualmente se dice que del total de casos positivos confirmados, 352 correspondieron al personal de la salud. 50 de ellos están cursando la enfermedad. Y los departamentos ahí los tienen, son 13, siendo honda preocupación. Los que más tienen casos, bueno, Montevideo sigue siendo el que tiene más casos, pero en este momento, como ustedes saben, estamos viviendo una situación muy especial con la frontera con Brasil, en Rivera, lo que ha motivado medidas especiales adoptadas por la situación epidemiológica. Y quería compartir con ustedes algunos análisis de cómo se está midiendo y cómo se recomienda que se mida entonces. Volvemos, esta es nuestra curva actual. Se recomienda, para poder analizar si hay aumento, si no hay aumento, las tendencias y cómo vamos, hay muchos índices en epidemiología, pero básicamente uno de los que más sirve es analizar el promedio de los últimos 7 días, de cuántos casos tenemos en los últimos 7 días. Ahí tienen el promedio. Estos últimos días, ustedes saben que fue muy alarmante cuando nos dijeron 64, por ejemplo, que todos nos quedamos muy preocupados. Bueno, esto es el promedio que nos permite tener una visión como más global, ¿verdad? Y tratando de disminuir el impacto que tiene la cifra de un solo día. Pero este es el promedio actual. Esto es el porcentaje de casos activos y fíjense cómo ha ido evolucionando, ¿verdad? Y este es otro índice que me interesa compartir porque ustedes habrán escuchado, estos días se habló mucho de si entrábamos en zona amarilla o no. ¿Y qué quiere decir eso? Bueno, básicamente se establece este índice, que es el que recomienda el Instituto de Harvard, se toma el promedio de casos en 7 días por 100.000 habitantes. Y eso es lo que nos permite colocar ese índice, lo ponemos en esos porcentajes que ustedes ven ahí. Si es menor de 1 estaríamos en zona verde, si es entre 1 y menos de 10 estaríamos en zona amarilla y así sucesivamente en cuanto al aumento del riesgo. ¿Qué pasa? Como todos los promedios, hay que considerar que tienen extremos, ¿verdad? Entonces, nosotros acá tenemos que el Uruguay actualmente, según este índice, entró en zona amarilla. Hay que ver cómo digamos, se va a comportar en los próximos días. Pero si hacemos un análisis específico por lugar geográfico, por departamento concretamente, Rivera está en una situación bastante distinta en el sentido de que hay más casos, o sea, en proporción de casos. Y por otro lado, otro análisis que es bien importante hacer es el porcentaje de test positivos en 7 días, porque no es lo mismo si nosotros tenemos un porcentaje bajo que si tenemos alto, y nos sigue hablando de que tenemos una buena capacidad de testeo y por lo tanto eso va a permitir la identificación oportuna de los casos y el rastreo de los contactos, que es lo que sigue siendo fundamental no perder. Hasta el momento, y ustedes habrán también escuchado que se habló de si el hilo epidemiológico se había perdido o no se había perdido. Bueno, no se ha perdido el hilo epidemiológico, pero es cada vez un desafío. Obviamente, en la medida en que aumentan los casos, es más difícil a veces la identificación de dónde surgen esos casos. Y otro índice que se recomienda también medir es, a diferencia del anterior, los casos en 14 días.
porque nos da también una perspectiva, como más, y sobre todo teniendo en cuenta cómo se comporta esta enfermedad, con 14 días de días de incubación también. Entonces, nos da otra perspectiva. Si nosotros analizamos el promedio de casos en 14 días por 100.000 habitantes, nos da un índice, estamos en una zona mejor, digamos, que si lo consideramos en los 7 días. ¿Qué implica esto? No hay que entrar en alarma, digamos, no hay que decir estamos horrible, seguimos con la epidemia bajo control, pero en eso a nivel país. Hay una situación de emergencia especial en la frontera, que es la situación de Rivera, y eso creo que nos tiene que volver a hacer reflexionar a los uruguayos de que no tenemos que bajar los brazos y no tenemos que abandonar las medidas de prevención, que lamentablemente, como cuesta sostenerlas y ya llevamos varios meses y se nos viene el calorcito y todos estamos hartos del tapabocas, realmente es fundamental que las sigamos manteniendo. Acá falta todavía para que podamos decir ya está bajando la curva epidémica. Entonces es muy importante poder seguir tomando esas medidas que son las sencillas, pero que por otro lado no son fáciles de sostener en el tiempo y que tenemos que seguirlas teniendo. Y para terminar con este análisis epidemiológico les muestro lo que se llama el ritmo de reproducción, el R0, o el ritmo de reproducción diario, que es la capacidad, digamos, que tiene una persona de transmitir a cuántas personas más puede transmitir la enfermedad. Ustedes saben que se describe que puede ser de 3 en el coronavirus. Bueno, para nosotros este índice actualmente está en 1,16. Idealmente nosotros, digamos, se trata de que esté por debajo de 1 para pensar que la curva no va a ser exponencial. Pero eso también se está midiendo día a día. Para terminar, ¿cuál es la situación de nuestros niños? Acá tenemos el reporte que, como ustedes saben, nos pasa la doctora Fernández del programa Niñez en base a los datos de vigilancia epidemiológica y que desde la SUB los difundimos en la página. Y esta es la situación al 14 de octubre. Al día de hoy ya les puedo decir que hay bastantes más porque los colegas de Rivera nos hicieron estuvimos en una reunión y nos comunicaron cuál es la situación allí y hay bastantes más casos, pero de todos modos este es el análisis al 14 de octubre, se reportaban 169 casos en menores de 15 años, ahí tienen la distribución por departamentos y acá tenemos cómo es la presentación clínica, cómo ha sido hasta ahora la presentación clínica de esos pacientes. Y fíjense que es bien importante y reafirma lo que decíamos del análisis de la literatura previamente, que siguen siendo un buen porcentaje, bastante mayor que en adultos, de asintomáticos. Esto ocurre, entre otras cosas, porque muchos de estos niños que se diagnostican se hacen porque se sigue el hilo epidemiológico a través del contacto de un padre, una madre o un docente, por ejemplo, y ahí se encuentra, entonces el niño está asintomático y se estudia porque es un contacto. Esto es bien importante tenerlo en cuenta. Dentro de los 91 que tuvieron síntomas, fíjense cuál es la distribución de los síntomas. 43 de ellos tuvieron rinorrea, esos son números absolutos, no son números, no son porcentajes. 28 de ellos tuvieron fiebre, hay algunos reportes bastante menor que en adultos, pero hay de pérdida del gusto, pérdida del olfato, y 20 tuvieron odinofagia, un síntoma que nosotros sabemos, que los pediatras, que es muy frecuente, ¿verdad? Y bueno, también, pero con bastante menos proporción que en los adultos, un síndrome de repercusión general con artromialgias. Sobre el antecedente de la exposición, de esos 169, al momento de este reporte, había 157 casos en los que se había identificado el contacto claro con un caso positivo. Había 10 a partir de un brote en un centro educativo transmitido por maestros y docentes. Y un caso se identificó al retorno de un viaje, en 5 no se identificó nexo y 6 estaban en investigación a la fecha. Y en cuanto a la presentación de gravedad, han sido absolutamente todos, fueron con una buena evolución. En solo 2 oportunidades requirieron internación, esto nos cambió con respecto a reportes anteriores, pero fue porque se trató de un lactante de 2 meses y un niño de 14 años con antecedentes de parálisis cerebral, los dos tuvieron buena evolución. Entonces, desde lo que es el análisis científico, cuando hablamos del impacto que puede tener el conocer la transmisión para los niños,
tengamos en cuenta estas cosas. ¿Cuál es, por un lado, la situación epidemiológica actual? Ustedes habrán escuchado, recientemente en Rivera fue necesario volver a cerrar las clases, eso es entendible por la situación epidemiológica que se está viviendo, pero recordemos que como medida aislada nunca va a ser la opción cerrar la clase presencial si el resto de las medidas para contener la diseminación del virus en la comunidad no se toman. Recuerden que, dado que se sigue demostrando que los niños no son altamente transmisores y que además tienen enfermedad más leve y todo lo que ya dijimos, y versus el riesgo y todo el daño que hemos hablado también, que se produce por el no poder estar escolarizados, por no poder estar accediendo a sus clases presenciales, tenemos siempre que gestionar ese equilibrio y ese riesgo, y seguimos sosteniendo que es fundamental que los niños puedan, en base a este conocimiento y según cómo esté la situación epidemiológica, obviamente, poder mantener sus clases presenciales. Tenemos que considerar, a su vez, todo lo que ha sido entonces la experiencia de los países que han transcurrido previamente por toda esta situación. Hay que también considerar individualmente el diagnóstico de situación de los centros educativos. Obviamente eso le compete al sector de educación, pero es fundamental tenerlo en cuenta. Y también la capacidad que tengamos como país de respuesta y de evaluación frente a posibles apariciones de casos sospechosos y cómo se procede en un centro educativo cuando hay casos, así como comunicarnos ampliamente con la población y dependerá también la sensibilidad y su respuesta. Por lo tanto, es todo un desafío que implica un trabajo articulado entre todos estos sectores: salud, educación, economía, comunidad, comunicaciones. Y recordemos simplemente, como lo decimos siempre, y más allá de que obviamente va a estar condicionado esto a la situación epidemiológica, como siempre lo hemos sostenido, pero que la reincorporación a las clases presenciales se enmarca en el cumplimiento del derecho que tienen niños y adolescentes al aprendizaje y a la socialización como una necesidad básica en su desarrollo, y esto está contemplado, como ustedes saben, en la Convención de los Derechos del Niño. En suma, entonces, volvemos a insistir, los niños no se comportan como grandes transmisores, los niños se enferman menos y cursan con una enfermedad menos severa cuando sí se enferman, reflejan la transmisión comunitaria. Vimos qué pasó como impacto en Uruguay a partir de la reapertura de clases presenciales y cómo realmente no tuvo ningún impacto en la curva epidémica, o sea, no aumentaron los casos en la comunidad porque hayan empezado los niños las clases. Y por otro lado, recordemos que estamos con unas amenazas en la situación epidemiológica actual, sobre todo a propósito de la situación en Rivera y con la frontera, y han aumentado los casos de niños. Ahora estamos viendo niños que inicialmente no veíamos, pero siempre esto acompañado a lo que es el aumento de la circulación del virus en la comunidad y el aumento de casos en la población general. Quiero hacer un reconocimiento especial, dado que, bueno, estas son las jornadas de Maldonado, o sea, el interior. Les quiero hacer un reconocimiento especial a los colegas de Rivera que están pasando por esta situación tan especial y que realmente tienen todo nuestro apoyo y que, bueno, esperemos que se pueda rápidamente controlar. ¿Cuáles son las estrategias con las que contamos? Y bueno, siguen siendo las mismas de siempre, pero no por eso no tenemos que dejar de recalcarlas. En especial queremos dejar un mensaje para lo que son nuestros adolescentes, que todos entendemos la necesidad de socializar, todos entendemos la necesidad de unirnos, juntarnos, abrazarnos, pero en este momento es fundamental poder mantener la medida de distanciamiento físico sostenido, evitemos los bailes, evitemos las aglomeraciones, sigamos insistiendo en la higiene de manos, no es algo banal, el uso de tapabocas, no importa si yo estoy sentado a 2 metros, tengo que tener el tapabocas, porque si caen gotitas de mis secreciones en las superficies van a poderse transmitir, y eso también es un mensaje para el personal de salud, que seguimos viendo que a veces cuesta que incorporen estos hábitos, y por supuesto que también vamos a recurrir a la ventilación, pero sobre todo esto que les decía. ¿Por qué? Porque la vacuna todavía va a hacerse esperar un poco, tampoco sabemos bien qué es lo que va a pasar finalmente, cuáles van a ser los grupos que más se beneficien con la vacuna, si va a servir para disminuir la transmisión comunitaria del virus o si la vamos a dar específicamente para prevenir la enfermedad grave, como pasa con la vacuna de influenza. O sea, hay mucho interrogante aún con la vacuna y realmente lo que tenemos actualmente como estrategias son estas, las de siempre, las que tenemos que optimizar. Quedo a las órdenes por las preguntas y muchas gracias a todos.
Bueno, gracias por la pregunta. Seguimos muchas veces con dudas con el tema del hisopado, pero en realidad cuando hay, lo que más tiene rendimiento es cuando hay síntomas respiratorios, básicamente. Pero se ha visto en niños asintomáticos que también tienen, digamos que tenemos PCRs positivas. La sensibilidad y la especificidad es muy buena, digamos, de la PCR, recordemos, sigue siendo muy buena. La capacidad de identificar va a depender también de la capacidad de ese niño de la aportación viral y que va a depender sobre todo de la carga viral y esto va a variar. Si tiene síntomas respiratorios va a ser mayor, si no tiene síntomas respiratorios va a ser menor, pero de todos modos puede identificarse el virus, o sea que sí está bien que se busque. Gracias por esta pregunta. El asma no es un factor de riesgo, y acá está la doctora Pincha que me puede corregir, pero no es un factor de riesgo para COVID. O sea, no se ha demostrado a lo largo de toda la pandemia que los niños con asma tengan mayor riesgo de enfermar y de tener enfermedad grave. O sea que definitivamente no es un factor de riesgo, por lo tanto, no hay que temer que un niño con asma vaya a la escuela, por favor. Bueno, esta es la pregunta. Acá hay que diferenciar, idealmente, y como ustedes saben que se ha, digamos, insistido, cuanto más tiempo podamos usar el tapabocas, obviamente va a ser mejor la prevención, independientemente de si estemos al aire libre o no. ¿Qué pasa? El riesgo de transmisión, si estamos al aire libre, va a ser menor, y por otro lado, si hacemos ejercicio, definitivamente es muy complicado, ¿no? Usar el tapabocas. Bueno, acá cuando dice son escuelas con medidas de distanciamiento, ustedes saben que se ha hablado mucho y acá hay que separar algunas cuestiones. Desde lo técnico-científico está bien claro cuáles son las distancias que hay que tener, las medidas que hay que tener de prevención y todo lo demás. Cuando les digo que hay que gestionar el riesgo de que un niño siga sin ir a la escuela versus el que pueda ir pero tal vez no esté a 2 metros, esto quiere decir gestionar el riesgo. ¿Cuál va a ser? Si yo no puedo mantener en una escuela 2 metros, pero puedo estar con el tapabocas y puedo estar lavándome las manos, higienizando las superficies, y bueno, no estaré a 2 metros, pero está bien que vaya el niño a la escuela.
Porque es difícil, esto, como decíamos, compete al sector educación como instrumenta. Ustedes saben que se ha discutido mucho, pero acá hay que separar una recomendación técnica que puede ser verse como más rígida de lo que es una aplicación práctica, pero que tiene que también tener el sustento de saber que si yo dejo a ese niño sin ir a la escuela va a tener otro daño que también tiene sustento científico. Y por otra parte, y eso lo puedo decir desde la experiencia incluso en la consulta pediátrica, hay que seguir insistiendo con el uso del tapabocas en la escuela, porque en muchos casos nos siguen diciendo los mismos alumnos que sus docentes les dicen a veces que no es necesario. Entonces, no hay que bajar, digamos, no hay que tener la sensación de que, bueno, está todo bien y puedo quedarme sin el tapabocas. No, eso es fundamental. Entonces, si yo uso el tapabocas, y bueno, tal vez la distancia no sea la óptima, pero voy a minimizar el riesgo igual. O sea, acá hay que agudizar el ingenio, extremar la imaginación para poder adaptar cada lugar educativo a la situación y poder llevar a cabo entonces en el mejor beneficio para nuestros niños ese balance entre el riesgo de enfermar versus el riesgo que tiene todo lo que hace a la no presencialidad. Las pijamadas, bueno, a ver, realmente, cuando hablamos de hacinamiento, no hay un número específico. Ustedes habrán escuchado por ahí que se hablaba de 10 personas, pero no hay un dato epidemiológico que diga, bueno, hasta acá está todo bien y más allá está todo mal. O sea, cuanto más personas, más riesgo. Los niños chiquitos, obviamente, menos probable que transmitan, pero una pijamada con 2 o 3 niños no parecería de demasiado alto riesgo, a menos que ese niño venga de una zona donde hay más casos, o bueno, sea personal de salud, por ejemplo, sus padres. Entonces, hay que considerar cada caso. Como concepto, y también tenemos que, en lo social, creo, tener esa capacidad de ingeniarnos para no estar aislados afectivamente, pero sí cuidándonos, porque de verdad todo lo que haga aglomeraciones, sobre todo, reuniones familiares con muchas personas, reuniones sociales con muchas personas, aumenta exponencialmente el riesgo de contagio y sobre todo de esto que tememos tanto, que es el perder la capacidad de rastreo cuando aparece un caso. Y un último mensaje para el personal de salud, yo creo que lo mostraba en alguna exposición anterior. En general, el personal de salud en nuestro país se ha contagiado básicamente a partir de reuniones familiares o de exposición en la comunidad, no desde un paciente. Entonces, eso es fundamental tenerlo en cuenta. Lamentablemente, por más que nos gusta, somos fiesteros, el personal de salud y los pediatras ni les cuento, pero realmente es fundamental que sigamos cuidándonos muy especialmente en esos ámbitos para después no tener que no minimizar el riesgo de transmisión en nuestros centros de trabajo también. Hola. Mónica, ¿cómo se cortó? Los pediatras escribieron que quieren saber la opinión del uso de tapaboca en la Rambla. Bueno, justo esa pregunta, que es para mí la más escabrosa, les voy a comentar que como concepto en general uno tiene que tratar de mantener el tapabocas lo más que pueda. Sin embargo, no es el mismo riesgo al aire libre y si hay poca presencia de personas que si estamos todos muy aglomerados. Entonces, en definitiva, dependiendo de la actividad que vayamos a hacer, porque correr con tapabocas tampoco es posible, ¿no? Pero sí, teniendo en cuenta la cantidad de gente, es que vamos a tener que ser conscientes y usarlo si hay mucha gente alrededor, por más que estemos en un espacio abierto. Es distinto si estamos en una hora en que no hay nadie o que hay poca gente, bueno, pero como concepto en general recordemos que el tapaboca es necesario, tapaboca y nariz, ¿verdad? Porque eso también es lo otro que vemos, el uso inadecuado a veces, pero entonces es fundamental tener ese concepto. Estos trabajos que yo les presenté, hay de todo. Hay con y sin distanciamiento. En realidad lo que pasa es que el distanciamiento, no sin distanciamiento, perdón, sino con distanciamientos menores a 2 metros. Hay algunos trabajos de 1,5, por ejemplo.
Y hay situaciones dentro de esos trabajos que yo les mostraba en que, imagínense, no es lo mismo la densidad poblacional en China, la densidad poblacional en Italia, la densidad poblacional en Francia, que la que tenemos nosotros, en Estados Unidos, ni que hablar. Y algunos de esos trabajos mostraban situaciones en las que tenían esta perspectiva, digamos, de que ellos usaban el distanciamiento que podían, que en general podía ser 1,5 metros, y por otro lado el tapabocas y las medidas de higiene, y también hacían como que se las ingeniaban, digamos, para tratar de minimizar eso. O sea, no era que todos esos estaban a 2 metros. Hay muchos trabajos al respecto. Pero básicamente, sí, esos que demostraron que no había, que no se produjeron brotes y que no había transmisión, eran con medidas, con un conjunto, o si quieren, como un promedio de las medidas de prevención. Muchas gracias.